Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo modificar la dieta o cuáles serían los alimentos desaconsejados. A mí ya sabéis que la palabra prohibido no me gusta mucho cuando tenemos Helicobacter pylori. Hablando de Helicobacter pylori, las últimas estadísticas o estudios poblacionales nos dicen que alrededor de un tercio de la población estaría infectada por Helicobacter pylori. Eso no quiere decir que siempre vayan a aparecer síntomas. El Helicobacter pylori es un microorganismo, vamos a decir que un poco puñetero. A veces provoca síntomas muy fácilmente detectables, como por ejemplo ardores de estómago, eructos, sensación como de habernos llenado excesivamente, dolores de estómago. Y en esos casos, bueno, pues enseguida vamos al médico y una de las pruebas que se suelen realizar muchas veces es detección de Helicobacter, que se realiza por una prueba de hidrógeno expirado y, bueno, pues más o menos da bastantes buenos resultados. No siempre, pero generalmente sí podemos tener, especialmente cuando ya tenemos una sintomatología que nos avanza, ¿no? O que nos hace sospechar de ese Helicobacter, nos puede dar la confirmación para poder realizar el tratamiento adecuado. Cuando no tenemos sintomatología que nos haga sospechar, sino que a veces son síntomas un poco difusos, que incluso pueden aparecer, vamos a decir, esos síntomas en lugares más lejanos del estómago, es decir, yo puedo no notar nada o apenas nada a nivel del estómago cuando ingiero los alimentos y sin embargo pues notar malestar a nivel intestinal, por ejemplo, causado por una mala digestión de las proteínas que pasen completas y que me provoquen un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias proteolíticas, es decir, que se alimentan de esas proteínas que yo he digerido mal y que por lo tanto no he podido absorber a nivel del intestino delgado. Es decir, a veces problemas que aparecen en el sistema digestivo más lejanos, asociados por ejemplo a la microbiota, podemos sospechar que existen problemas más arriba, es decir, sobre todo a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago podríamos decir que es la principal barrera defensiva de nuestro sistema digestivo. Tiene una alta acidez y no sobrevive ningún microorganismo salvo el Helicobacter, que es capaz de rodearse como de una especie de sustancia que neutraliza ese ácido. Y aquí ya tenemos una pista de lo que puede estar ocurriendo a veces cuando tenemos Helicobacter. Si el Helicobacter está en pequeñita cantidad y neutraliza su alrededor, imaginaros uno únicamente, en nuestro estómago y neutraliza esa acidez, esa cantidad tan pequeñita de Helicobacter en un sitio concreto de mi estómago no me va a dar ninguna sintomatología y probablemente tampoco mayores problemas a nivel del resto de mi proceso digestivo. Pero ¿y si ese Helicobacter en lugar de 1 es 100 o 1000? Es decir, ocupa tiene una mayor ocupación de mi mucosa del estómago. Pues en ese caso, la neutralización de ese ácido para que no le haga daño también afecta a mi digestión. Es decir, está haciendo esa cantidad de Helicobacter que mi estómago no sintetice o no secrete suficiente cantidad de ácido para digerir los alimentos, sobre todo las proteínas, que son las que principalmente se digieren a nivel del estómago. Y la absorción estaría impidiendo también la absorción de hierro y la absorción de vitamina B12. Por lo tanto, unos niveles de vitamina B12 bajos o una anemia persistente me pueden hacer sospechar también que puedo tener Helicobacter en el estómago.
Cuando tenemos Helicobacter durante mucho tiempo y en una cantidad superior, o sea que ya me empieza a producir problemas digestivos, el mayor problema es que si no se trata ese Helicobacter, además de los problemas digestivos, pueden aparecer daños permanentes en la mucosa del estómago, en las células que recubren ese estómago por dentro y que por lo tanto podrían degenerar en otros problemas de salud asociados a esa mucosa gástrica. Podríamos llegar incluso a desarrollar un cáncer gástrico. Por lo tanto, es muy importante que ante la sospecha de Helicobacter realicemos la prueba y el tratamiento adecuado. ¿Existe un tratamiento nutricional del Helicobacter? No. Existe un tratamiento farmacológico con antibióticos que se debe realizar al mismo tiempo que hacemos las modificaciones en la dieta necesarias para durante ese periodo de tiempo evitar mayores daños en la mucosa gástrica y al mismo tiempo volver a favorecer la síntesis de jugos gástricos, que parece como algo contradictorio, ¿no? Si el Helicobacter reduce la acidez y provoca daños en la mucosa, esa mucosa cuando aumenta la acidez duele, molesta. Y por eso se suele recomendar evitar el consumo de aquellos alimentos que provocan irritación en la mucosa gástrica. Entre ellos, esos alimentos desaconsejados, tendríamos el consumo de bebidas que contienen cafeína. Se suele hablar del consumo de café, pero es que hay otras bebidas que también contienen cafeína y podemos estar pasando por alto, como por ejemplo los refrescos de cola, el té negro, la yerba mate, es decir, alimentos o bebidas que contienen de manera natural o artificial, como los refrescos de cola, que es un procesado, altas cantidades de cafeína que irritan la mucosa gástrica. Otro irritante habitual de la mucosa gástrica son los picantes, pero estoy segura de que nadie que tenga problemas gástricos, dolores gástricos, va a comer alimentos picantes. Y esto os lo pongo en contraposición, por ejemplo, con el consumo de café o de té, que es algo que muchas veces no podemos evitar por ese efecto estimulante que nos produce, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, y el consumo de cítricos, por ejemplo, como postre. En lugar de cítricos, muchas veces se aconseja consumir frutas que mejoren la película, la mucosa protectora, en este caso a nivel gástrico. Una de esas frutas podría ser, por ejemplo, el plátano. El plátano en un estado de maduración, vamos a decir, no demasiado maduro, más bien tirando a verde. ¿Sabéis cuando el plátano lo cortamos y nos da la sensación como que tiene una especie de sustancia como mucosa, como gelatinosa? Ese sería el punto de maduración del plátano. Cuando el plátano sigue madurando, transforma esos almidones que nos sirven de protección de las mucosas en azúcares de absorción rápida, y en ese caso no nos serviría para ese efecto protector de esa acidez del estomacal que se produce cuando tenemos Helicobacter. Los alimentos con demasiada cantidad de grasa a veces también pueden producir molestias, ya que la grasa enlentece, hace más lenta la digestión a nivel del estómago, lo que técnicamente se denomina como retraso del vaciamiento gástrico. Hace que los alimentos pasen más tiempo en el estómago y por lo tanto se pueda tener más sensación de ardor o de molestias mientras se digieren esos alimentos a nivel del estómago. Por lo tanto, tendríamos ahí también esa reducción, ¿no?, de frituras, por ejemplo, o alimentos excesivamente grasos. Muchas veces el consumo también de vegetales crudos puede ser más difícil que, por ejemplo, los vegetales o las frutas cocidas. La manzana asada, por ejemplo, la manzana y la pera cocidas, son dos alimentos que mejoran mucho también esas sensaciones de ardor. Pero tenemos que tener en cuenta que estas modificaciones dietéticas, cuando tenemos Helicobacter, deberían ser temporales.
Una vez que hemos hecho el tratamiento antibiótico, que es importantísimo que lo sigamos a rajatabla, entonces ya podemos comenzar con una alimentación saludable, variada, que permita mejorar la síntesis de ácido a nivel del estómago. Es imprescindible para evitar otra vez la colonización, podríamos decir, o el desarrollo de algún Helicobacter que estuviera por allí rondando. Se lo vamos a poner mucho más difícil poniéndole unas condiciones de, vamos a decir, habitabilidad más difíciles a nivel del estómago. Por lo tanto, ¿qué sería antes, el Helicobacter o la falta de acidez? Pues en muchos casos no lo sabemos, pero que van relacionados sí lo sabemos, y además que esa relación se asocia a problemas de sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino también lo sabemos. ¿Por dónde empezamos a curar? Siempre primero por el estómago, porque va a ser la barrera defensiva del resto de nuestro intestino. Y después ya iremos haciendo todas aquellas modificaciones dietéticas que necesitemos para mejorar también el estado de salud de la persona que ha sufrido, en este caso ya lo hemos tratado, el Helicobacter pylori. Una vez que el Helicobacter ha desaparecido, insisto, no necesitamos mantener esas restricciones o esos alimentos prohibidos o desaconsejados que irritan la mucosa. Lo que tenemos que hacer es favorecer la recuperación del funcionamiento de esa mucosa gástrica. Vuelvo a las estadísticas que también nos dicen que en gran parte de los casos el Helicobacter vuelve a aparecer. Y aquí es donde tiene importancia esto que os he dicho anteriormente, y es que debemos entorpecer esa colonización por el Helicobacter. Por lo tanto, en ese periodo posterior o inmediatamente posterior al tratamiento farmacológico deberíamos tener en cuenta aquellas mejoras que necesitamos para impedir esa colonización otra vez, o que el Helicobacter pueda volver a coger sitio en el estómago. Muchas veces se mantiene pensando o teniendo miedo a que vuelvan a aparecer las molestias gástricas, mantenemos el consumo de antiácidos, y esos antiácidos están haciendo el efecto contrario al que nosotros necesitamos. Están favoreciendo unas condiciones en las cuales los microorganismos pueden asentarse en partes del sistema digestivo, una sería el estómago, otra sería el intestino delgado, donde no deberían estar. Por lo tanto, es importante que eliminemos esos antiácidos que hemos estado tomando mientras hemos tenido molestias gástricas, para mejorar esa síntesis de jugos gástricos que mejoran la digestión y, por supuesto, mejoran el funcionamiento de esa barrera defensiva que tiene nuestro estómago. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.